la verdad que sí, la verdad que sí. Un sentimiento comunal, ¿no? Porque es una comunión que se genera entre todos 150.000 personas. A mí es la primera vez que me sucede estar rodeado de tantas personas. Estuvimos en los festejos de Argentina campeón del mundo, pero ni por asomo me tocó estar con tanta gente alrededor. Y además con un sentimiento particular, ¿no? Porque claro, el fútbol despierta pasiones quizás más terrenales. En cambio, la llegada de un nuevo papa, la salida de un humo, la expectativa por saber quién iba a ser. Dimos aquí en La Nación Más, a través de Elisabetta Piqué, junto con el diario, fuimos los primeros en dar el nombre, que adoptaba León XIV. Estábamos en vivo, Elisabetta lo estaba escribiendo en vivo también para el portal de lanación.com. Ese momento, que estábamos con Maxi Sardi, creo que también con Hugo Machiavelli al aire, el momento en el que, viendo las actualizaciones minuto a minuto de Elisabetta publica, primer medio, La Nación Más confirma el nombre. Sí. Y decimos León XIV y es como que ahí decís, es un momento extraordinario. Estoy con Fabio Soria, estoy con Jonathan Cot. A Fabio se le caían las lágrimas, fue muy fuerte verlo a Fabio llorar como lloró. Jonathan impoluto, por supuesto, es un soldado, quieto, no se le movía un pelo. Yo me puse a llorar en el momento del Ave María, se me puso la piel de gallina. Y después también como que tratando de organizar la cobertura con tantas personas alrededor, medio caótico por momentos, pero es un caos agradable, por así decirlo, y como te digo, con sensaciones que a uno como cristiano, como católico, yo me eduqué desde el preescolar hasta el final del secundario en un colegio parroquial, en el barrio Caballito, y me toca muy de cerca una situación como estas, y además nos por lo que uno ha vivido durante toda su historia, ¿no? Pasado, Nacho, pero bueno, quizás demasiado hablar de mí, no sé si es... En algún momento estuviste muy cerca de Jorge Bergoglio, también, digamos, ¿no? Claro, sí, yo viajaba en el subte con Bergoglio, tuve muchas charlas, sí. Me ha tocado entrevistarlo, no para el viejo canal para el que trabajábamos, Viviana, sino en etapas más jóvenes de la profesión. Me tocó recorrer con él barrios carenciados. A mí me confirmó Jorge Bergoglio cuando estaba como arzobispo de Buenos Aires. Él era muy cercano a las escuelas pías. Las escuelas pías tiene el Colegio San José de Calasanz, en Capital Federal, Avenida La Plata Directorio, y él todos los años, durante un buen tiempo, iba a confirmar a los alumnos. Y en ese entonces, mirá, yo lo hablaba... Sí. No, me quedo con esto que decías, ¿no? Te estábamos escuchando atentamente con el Tuco y los chicos aquí en el piso, y está con nosotros Arnaldo Miranda, que es un historiador de primera mano que sabe muchísimo, que junto con Elisabetta Piqué fueron el primer medio en dar a conocer que Robert Prevost iba a hacerse llamar León XIV, ¿sí? El Papa León XIV. Entonces, aprovechamos, Tucu, ya que lo tenemos a Arnaldo aquí, para preguntarle, Arnaldo, ¿por qué cree que toma ese nombre, Prevost? Bueno, muy buenos días. Yo creo que toma ese nombre por justamente la impronta de León XIII y ya nos da una idea de cómo va a ser su papado. ¿Por qué? León XIII fue aquel de la encíclica Rerum Novarum, de las cosas nuevas, interpretando en aquel tiempo, fines del siglo XIX, la revolución industrial, e interpretando nuevos desafíos que había, como los hay hoy. Claro. Hoy en otros campos y demás. Me interesó mucho 2 o 3 detalles. Tenemos ya su escudo. ¿Cuál va a ser su escudo papal? Sabemos que cuando hay sede vacante quedan las llaves cruzadas, que simbolizarían las llaves del reino de los cielos, que Jesucristo le había dado justamente a San Pedro, ¿no? A quien es San Pedro al primero de los apóstoles. Y sobre eso, y la tiara papal, esa tiara que representa las 3 cualidades o principales cualidades de un papa, que ya no se utiliza, o sea, el último en ser coronado, el último papa en ser coronado fue Papa Pablo VI. Pablo VI, desde allí ya los papas no son coronados. Lo que vamos a ver el domingo 18 es una misa de inicio de papado. Claro. Una misa papal o de inicio de papado. Bueno, volviendo entonces a esto, él elige un lema, In nihilo uno unum, que es un comentario de San Agustín, que hace sobre el Evangelio, porque él es agustiniano, y aparte, In nihilo uno unum, lo que quiere simbolizar o lo que quiere decir es en él, entendiéndose por él a Cristo, él con acento, en Jesucristo uno somos uno.
o en un único Jesucristo somos uno. Eso es lo que simbolizaría el emblema. Y allí nos está trazando una línea clara de seguir con quizás una apertura de la Santa Iglesia Católica en cumplir su misión pastoral, porque los papas son, como ya hemos dicho, pastores, son profetas y son reyes. Pastores, digamos, del rebaño de Cristo, es el vicario de Cristo, el representante de Cristo en la tierra, entendiendo esa palabra como representante. A su vez son profetas, deben profetizar, deben llevar a la Grey Católica adelante, que son más de 1.400 millones de personas en el mundo. Y además son reyes, son soberanos, hoy de la ciudad-estado del Vaticano. Arnaldo, tenemos para mostrarte algo que nos consiguió Nacho, que se difundió hace poquito. Pues vos cuando tenés un título nuevo, ¿qué hay? Hay un acta notarial. Exacto. Mira lo que es el acta notarial del momento, minutos después. Lo tenemos a Nacho. Nacho, nos conseguiste esto. ¿Nos contás un poquito más, Nacho, qué es esto que estamos viendo? Que lo difundieron hace un ratito. De a poco el Vaticano, la sala de prensa mientras avanza una procesión larguísima por el camino del jubileo, en estos momentos, con banda en vivo. Mirá, es la primera vez que lo vemos, con trompetas, por supuesto. Este es el camino del jubileo, ¿sí? Por allí ingresan todos aquellos que participan del jubileo, que va a durar prácticamente durante todo el año. El segundo convocado por Francisco, 2015-2025. Y por allí ingresan con un sendero exclusivo todos los que participan del jubileo. Lo que te cuento de lo que estamos viendo es el acta oficial que firmó Robert Francis Prevost, quien aceptó finalmente canónicamente la elección. Es un documento que lo redacta el maestro de las celebraciones litúrgicas pontíficas, el monseñor Diego Giovanni Ravelli, que actúa como notario. Está escrito en latín y el nombre de León XIV aparece en rojo. Tengo un dato también, un dato muy importante. Se confirma el primer viaje del Papa León XIV también. ¡Epa! A ver. Primer viaje del nuevo sumo pontífice. ¿Qué dato, va a ser Nacho? Primer viaje. Primer viaje del sumo pontífice. Toma un compromiso de Francisco. Toma un compromiso de Francisco que había prometido que este año iba a estar en Turquía. Turquía está celebrando... Sí, Turquía está celebrando 1700 años de lo que fue una revolución muy importante. No me voy a meter en historia, pero eso es por el motivo por el cual había sido invitado Francisco. Francisco lamentablemente no pudo cumplir con ese deber. Lo va a hacer León XIV. Y además ya hay un gobierno que no es un gobierno nacional, sino que es un gobierno provincial de España, que le invita formalmente una invitación al Papa León XIV con implicaciones que tienen mucho que ver con su actividad en Perú. El gobierno de Canarias, que está atravesando una crisis migratoria quizás la más importante de su historia, por Canarias ingresan muchos de los inmigrantes africanos a buena parte de Europa, le extiende una invitación oficial al nuevo Papa para conocer la situación migratoria en Canarias y tratar de ver si puede haber algún tipo de asistencia. Hay una crisis humanitaria muy fuerte en las Islas Baleares y por eso es que Canarias, entendiendo también esto de que Prevost, cuando era arzobispo en Chiclayo, hizo buena parte de su actividad pastoral tratando de ayudar a los migrantes, de hecho con fuertes críticas a la política migratoria de Donald Trump. Bueno, extienden esta invitación, veremos si el Vaticano la acepta o no, seguramente están llegando invitaciones de todo tipo. Yo le quería consultar a Armando, al historiador. Sí, te escucha. Algo que escuché, que yo no sé la verdad si es tan así o no, que normalmente marca la historia del protocolo, que el Papa, el primer viaje que hace es el lugar de nacimiento del Papa anterior. Yo no sé si esto es así, o no sé si es un dato que escuché mal, Arnaldo. No, quizás en realidad es un uso, una costumbre que muchas veces se hace, pero no siempre, no necesariamente está establecido. Ahora bien, en el protocolo, en el ceremonial... Nos daba ilusión quizás venir a Argentina, ¿no? Claro, hay muchos usos y costumbres, y los usos y costumbres constituyen fuente de derecho, ¿no? Claro, en todo sentido, no solo en el ceremonial y el protocolo, pero digamos que hay cuestiones pendientes. En este momento realmente la situación, y ustedes lo saben quizás mejor porque están allí, en la misma ciudad, Estado-Ciudad del Vaticano, correctamente, las prioridades son muchas. Que ya se haya definido la fecha para la elección, los pasos protocolares y una serie de cuestiones, bueno, ya es importante, ¿no? O sea, digamos que es un momento de cambio, si bien la comunicación hoy día fluye y demás. Lo de
visitar Argentina, en Mucho este más caso, rápido. constituye una asignatura pendiente. Yo no desconozco los motivos verdaderos por los que el Papa Francisco, nuestro connacional, no visitó Argentina. Yo no los vinculo estrictamente con la política, es una opinión personal, sino que a veces tienen que ver con el ministerio, con muchísimas cosas, ¿no? Que tiene la Iglesia que atender en estos momentos tan difíciles. Ustedes allá lo viven, y con esta información que acaban de dar de este documento pontifical, yo en eso me gustaría reflexionar, porque es parte del ceremonial que se cumple. Es decir, cuando el Papa es electo, es decir, el colegio cardenalicio procede finalmente a llegar a un acuerdo, primero es preguntado, es consultado, acepta, ha sido designado, eminencia reverendísima, porque es cardenal todavía, ha sido designado como papa o como sumo pontífice, usted acepta. Generalmente la respuesta es sí, se retira a una sala que es la sala de las lágrimas, anexa a la Capilla Sixtina, y allí cuando él dice, le preguntan cómo desea ser llamado, o sea, cuál va a ser su nombre pontifical o su nombre tronal, que sería eso, ¿no? Entonces, una vez que él dice, en este caso León XIV o León XIV, bueno, muy bien. Allí entonces, cuando el cardenal protodiácono, es en este caso, sale a anunciar, o sea, después de la fumata blanca, ahí pasó 1 hora y cuarto, 1 hora y media, si yo no me equivoco, era más o menos el tiempo que estábamos entre la fumata blanca y todo esto, es el tiempo en el que se reviste, y ya cómo salió con sus vestimentas también nos da una idea. O sea, con una imagen de humildad, claro, ¿correcto? Armando. Sí, Ignacio. Sí, porque la sala de las lágrimas, entiendo yo, vos me vas a corregir, funciona como una especie de sacristía de lo que es la Capilla Sixtina. La sala previa a cualquier parroquia donde se encuentran los roperos de los sacerdotes. Exacto. De hecho, yo estuve la semana pasada con Robertito, estuvimos en la basílica donde oficia Guillermo Karcher, el sacerdote argentino, que era el enlace del Papa Francisco con todos los argentinos que venían a Roma y al Vaticano a tratar de conocerlo. Nos permitió conocer la sacristía de la que es conocida como la Basílica de los Artistas, muy cerca de la Plaza España, en esa zona preciosa de Roma. Y en esa sacristía tenía un placar gigante con todos los colores de las sotanas o de las túnicas o de las ropas que utilizan en las distintas fechas cada uno de los sacerdotes. Es impresionante, yo no me quiero imaginar lo que debe ser la sacristía de la Capilla Sixtina. Sí me sorprendió y prácticamente que me obnubiló la cantidad de colores de sotanas que tenía Guillermo Karcher en su parroquia. La realidad es que debe ser, por supuesto, siendo la Capilla Sixtina la iglesia más importante, o la capilla más importante sin lugar a dudas, debe ser también un lugar muy fuerte para conocer. Armando, no sé si tuviste la oportunidad de estar así. Es un lugar con mucha historia. La Capilla Sixtina data del año 1483. O sea, no siempre la elección se hizo en la Capilla Sixtina. Contábamos el otro día con Ignacio Damonte también en el aire, aquí en La Nación Más, comentábamos justamente que del año 1483, ¿por qué es Capilla Sixtina? Por el Papa Sixto IV, que es el que propende a su, justamente, a su hechura, ¿no? A su construcción, exactamente. Y es reformada por el sobrino de Sixto IV, que también fue Papa, Julio II. Ustedes nombraban hace un ratito a la imponente Guardia Pontificia, se referían a la Guardia Suiza, obviamente, que es muy importante. La Guardia Suiza data del año 1506 y es una creación de Julio II. ¿Por qué? Porque los mercenarios suizos en aquel tiempo... Se los consideraban los soldados más feroces. Claro, se considera. Por eso los guardias suizos deben ser suizos, claro, justamente, entre 19 y 30 años cuando inician su ministerio. ¿No, Armando? Tienen que medir 1,60 m. Por lo menos 1,76 m. Tiene muchas características. Para arriba. Y aparte, ser solteros cuando inician su misión. Si después quieren casarse, lo pueden hacer. Es más, el Papa Francisco, tengo entendido que intervino en el matrimonio de uno de ellos, no recuerdo ahora el nombre, durante su pontificado, pero deben vivir en el Estado Ciudad del Vaticano, es decir, en ese lugar donde viven unas 800 personas, pienso yo en este momento, entre 800
800 y 900. Lo que se viene, lo que pasó, Nacho, es importante. Ahora, ayer Armando, la primera misa de León XIV con los cardenales, Nacho, en su debut, digamos. Mañana el Ángelus, lo decíamos en la semana con el Tucu, muy tempranito acá ahora Argentina, mediodía de ustedes, y después sí, formalmente la asunción del nuevo Papa el próximo domingo 18 de mayo. Fechas clave por delante. Y mientras tanto, ¿cómo está Roma, mirá, Nacho? tengo aquí el cronograma. A ver. A ver. Sí, Tucu. Mira, es más, lo conecto con algo que estaba contando Arnaldo recién. Sí. Y ya que es historiador, quizás nos puede sacar algunas dudas. Estaba leyendo historias sobre el Vaticano, la construcción del Estado Vaticano. A ver, Arnaldo, está bueno este ping-pong. Entiendo que en 1860 el Papa de ese entonces queda encerrado en el Vaticano porque se lleva adelante la guerra en Italia, en la cual Italia unifica el territorio y termina cooptando los terrenos de Roma. En ese entonces el Papa, que reinaba en el Vaticano, pero que no era un Estado, también era una especie de gobernante de otros estados italianos. Eso se termina con esta guerra. En 1860 el Papa de ese entonces se encierra en el Vaticano y durante 60 años los distintos papas que fueron pasando no salían del Vaticano, no pisaban Roma, porque se creía que era un peligro inminente el hecho de que el Papa, que era no muy bien visto en ese entonces, sobre todo por el pueblo que estaba fuera de los muros del Vaticano, se construyen los muros, el Vaticano queda encerrado, los papas que le siguieron a este Papa también lo hacen, y es Benito Mussolini, en 1920, Arnaldo, corregime por favor si me equivoco, que no soy historiador, el que firma un tratado con la Iglesia y le permite al Papa de ese entonces finalmente concebir al Estado más pequeño de la historia de la humanidad, que es el Estado del Vaticano. ¿Es así, Arnaldo? A ver, más o menos así. Yo lo vamos a resumir. La unificación de Italia comienza en 1861, correcto. Que es cuando todos los estados, los pequeños estados que formaban la península itálica, justamente comienzan la unificación a manos de la familia de Saboya. Vittorio Emanuele II es el primer rey de Italia, Víctor Manuel II, y en 1870 comienza la marcha sobre Roma, porque no era la capital Roma. Roma era la capital del antiguo Imperio Romano y de todos los estados y del Sacro Imperio Romano Germánico después. Y como tal, los papas tenían los estados pontificios, eran soberanos de los estados pontificios, que era una serie de estados repartidos en lo que es el Lazio. Por eso el idioma es el latín, porque el latín viene del Latium. O sea, lo que se hablaba en la zona del Lazio, que todavía se habla porque, bueno, la Santa Iglesia Católica, sí, claro. Bueno, el rumano es prácticamente, escuchar rumano es escuchar latín, ¿no? Nuestra lengua es lengua romance o románica, si preferimos. Entonces, cuando marchan sobre Roma, prácticamente el papado queda sin estado, sin territorio. Entonces, eso va a quedar durante 50 años y casi 60, hasta el año 1929, cuando, ¿qué pasaba? Con este problema territorial, el gobierno de Italia en ese momento era Víctor Manuel III, el rey, nieto de aquel de que estábamos hablando. Entonces, Víctor Manuel III y el Papa, que era Pío XI en ese momento, representados por el cardenal Pietro Gasparri, respectivamente, y Benito Mussolini por el Estado italiano, porque era el primer ministro, suscriben lo que llaman los historiadores el Pacto de Letrán. Yo lo llamo los pactos lateranenses. Dirán, bueno, ¿por qué hilar tan fino? Porque es una serie de documentos, son 3 documentos. Uno habla de la cuestión supraterritorial, o sea, le devuelve el Estado-Ciudad del Vaticano. Es un poco la partida de nacimiento del Estado-Ciudad del Vaticano, ¿no? Dicho en lenguaje sencillo, así todos los televidentes nos pueden entender. El otro acuerdo es una compensación económica y el otro acuerdo es la supremacía del papado o del Papa sobre los territorios o sobre el territorio que es el Estado más pequeño del mundo, que son 44 manzanas, si la memoria no me traiciona, y
con ese territorio, digamos, en esas 44 manzanas, de las cuales el 20% lo ocupa la Basílica de San Pedro y la Plaza de San Pedro, donde estamos viendo ahora donde está Ignacio, justamente, bueno, tiene justamente encierra ese territorio. El Papa no podía quedar sin un territorio. ¿Por qué? Porque si bien es el gobernante en la fe, o sea, es el vicario de Cristo, correcto, es el obispo de Roma también, que también tiene una importancia grande por la cantidad de iglesias que tiene y tiene que tener una diócesis que son sufragáneas en este caso, pero no vamos a entrar en eso, digamos, tiene que tener un territorio propio. Bien. Arnaldo, gracias siempre por estar con nosotros, aprendemos mucho cada vez que viene. Qué buena historia. Y Nacho, en el próximo bloque retomamos, ¿viste cómo sabe Arnaldo? Se sorprende Nacho. Hay que hacerlo intercambiar los teléfonos. Sí. Es fenomenal. La historia de todo esto que hay acá alrededor, Historia pura. Y todos los días te enterás de algo nuevo, todo tiene su significado. Después hablamos más de la agenda del Papa, de cómo hace el Ángelus. Quizás el Papa mañana hace un recorrido en Papa Móvil. Sería inédito, porque normalmente es en los miércoles. Vamos a ver si se confirma o no. Gracias, Nacho. Gracias. Muchísimas gracias y cambiamos de